Muy buenos días con todos, bienvenidos al seminario Minería y Desarrollo Sostenible organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú. Para los que no nos conocen, COMEX Perú es una asociación empresarial que desde hace 30 años defiende principios por sobre intereses particulares. ¿Qué principios? La defensa del libre mercado, el desarrollo del comercio exterior y el impulso a la inversión privada. Estamos convencidos que estos principios son y han sido fundamentales para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Desde COMEX Perú, como mencioné, buscamos contribuir con propuestas de política pública siempre bajo un análisis técnico riguroso y la evidencia, con el objetivo más importante, mejorar la calidad de vida del ciudadano. Hoy tenemos el seminario Minería y Desarrollo Sostenible, al que les damos la más cordial bienvenida, pero antes de entrar de lleno al tema, quiero rendir homenaje a la señora Bárbara Bruce, la ingeniera Bárbara Bruce, que ha fallecido hace unos días, una mujer líder en el sector de hidrocarburos, que fue directora de COMEX Perú y a la que rendimos homenaje y lamentamos su pérdida, su fallecimiento, y extendemos nuestras condolencias a su familia y a sus amigos. Entrando en nuestro tema del sector minero. El sector minero, qué duda cabe su importancia, representa poco más del 9% del PBI y es un motor de desarrollo económico y social descentralizado. Además, es la principal fuente de divisas en el país y gran generadora de importantes recursos para el Estado, particularmente para gobiernos regionales y locales. Y hoy el sector minero también tiene un rol fundamental en la reactivación económica del país. Rápidamente, entre enero y junio, comentarles que las exportaciones mineras han crecido 48%, ¿no? Muy importante esa recuperación del sector minero. La inversión minera, que tuvo una caída del 26% el año pasado, ya entre los meses de enero y junio ha mostrado un desempeño positivo, creciendo más del 10%, 10.6%. Importante aquí que Moquegua es la región que recibió la mayor inversión, con 28% del total del invertido en el sector, seguido de Ica y Ancash, ambos con 10%. Destacar que la empresa que más contribuyó con la inversión fue Anglo American, con 26.7% del total nacional. ¿Cómo estamos estamos listos o no? Es la pregunta para aprovechar el rol de la minería para la reactivación económica. Tenemos una cartera de proyectos según el MINEM de 46 proyectos, pero que sin embargo, y eso nos preocupa y vamos a discutir el día de hoy, 26 de estos tienen una fecha de inicio pendiente, sea por factores relacionados a decisiones empresariales, que hoy en medio de la incertidumbre abundan, o debido a conflictos sociales. Es claro que hoy día enfrentamos un escenario muy positivo, ¿no? Tenemos un ciclo ascendente de los commodities y nuestro país tiene una gran oportunidad para atraer inversiones principalmente en cobre. Algo que recordar es que luego de que Quellaveco, y eso nos debe hacer sentir orgullosos, que pronto va a entrar en operación, no hay ningún otro yacimiento de similar magnitud en el mundo, y eso tenemos que tener claro, aprovechar esta oportunidad. Somos líderes en el mundo en este importante mineral. ¿Y cómo aprovechamos esta oportunidad? ¿Qué requerimos? Entre otros, primero, sin duda, un marco legal y regulatorio seguro, confiable y promotor de la inversión. Además, tenemos que duda cabe, fortalecer la solución temprana y estratégica de los conflictos sociales. Y por último, y probablemente más importante, el cierre de brechas sociales y productivas, y es aquí donde tenemos que trabajar empresa, privada y Estado. ¿A qué me refiero con cerrar la brecha social? Es la necesidad y la urgencia de la presencia del Estado, proveyendo bienes y servicios públicos dignos y de calidad, que mejoren la calidad de vida de la población en las zonas de influencia minera. El problema actual es que muchas veces llega la empresa y el Estado no ha llegado brindando servicios de educación, salud, agua y saneamiento a esas poblaciones. Entonces, ¿a quién se le reclama? A la empresa que llegó antes. Es urgente que el Estado
tenga un rol articulador de los diferentes sectores para poder cerrar esta brecha social, la cual es fundamental para impulsar la inversión minera. Y segundo, cerrar la brecha productiva. ¿Qué significa? Impulsar, promover la diversificación productiva en el territorio, nuevamente influencia de la actividad minera. ¿Qué es lo que debemos hacer? Identificar y ejecutar proyectos claves de desarrollo en estas zonas, articulando y haciendo uso eficiente de los recursos con los que aporta la actividad minera a los gobiernos locales y regionales, primero, para tener inversiones en infraestructura, agua, desagüe, electrificación, carreteras, y segundo, desarrollo productivo, invirtiendo en riego, proyectos de innovación, mejoramiento de semillas, acompañamiento de los agricultores de la zona, entre otros, con el fin de poder generar cadenas de valor en esas áreas de influencia y con el objetivo de generar capacidades, empleo y oportunidades más allá de la mina, ¿no? En suma, lo que necesitamos todos para poder tener un país con más oportunidades, que aproveche este importante ciclo de aumento de los commodities, que aproveche este rol catalizador de la minería, es un uso eficiente de los recursos que se generan, y aquí el rol del Estado es clave. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a iniciar con una exposición a cargo de KPMG sobre el panorama de la actividad minera en el Perú, seguida de dos presentaciones de dos mujeres líderes en el sector minero. La verdad que nos llena de orgullo, dos empresas asociadas a COMEX Perú, que van a presentar sus experiencias de cómo la minería se ha convertido en un catalizador del entorno y un socio en el desarrollo sostenible y la recuperación económica y social del país. Sin más, solo agradecer a nuestros auspiciadores, KPMG y la Sociedad Minera Cerro Verde, por su apoyo para la realización de este seminario, y dejo con ustedes, y empezamos ya con el programa del día de hoy, con la exposición a cargo de Beatriz de la Vega, socia de Taxi Legal, y Juan Carlos Mejía, socio de auditoría de KPMG, ambos, que nos van a presentar el panorama de la actividad minera en el Perú. Muchísimas gracias, nuevamente bienvenidos, y adelante, por favor, Beatriz y Juan Carlos. Gracias, Jessica, por la presentación. Aprovecho brevemente también para unirme a las condolencias por el fallecimiento de Bárbara Cruz, quien fue miembro honorífica de Women in Energy, a quien conozco también de muchos años. Una pena su partida. Bueno, en esta primera parte vamos a dividir la presentación en dos. Primero, ahondar un poquito más en algunas cifras que Jessica acaba de mencionar, y de ahí hablar un poco la parte que estará a cargo de Juan Carlos sobre los riesgos que enfrenta la minería a nivel, un resumen de los riesgos mundiales y en Sudamérica, y que están directamente vinculados a lo que acaba de mencionar Jessica, como los problemas y también el impacto que eso puede tener en la economía y obviamente para el país. Entonces, empezando un poco con la situación económica, si me ayuda, por favor, con pasar a la siguiente slide. Empezando un poco por cómo vamos en el tema del aporte de bienes y servicios en términos del PBI. Nosotros venimos, obviamente, de una recuperación como país. En el año 2020 el PBI cayó a -30 y fue, obviamente, en la región uno de los más, una de las caídas más abruptas. Sin embargo, si lo vemos a nivel del sector minero, y tal como lo acaba de mencionar Jessica, para el 2021 se proyecta una recuperación, y eso va de la mano con el tema de la subida de los precios. Ya Jessica nos acaba de mencionar cómo vamos respecto a las exportaciones. Alrededor entre enero y junio, 18.000, alrededor de 18.000 millones de dólares en exportaciones, que representaron o que representan más del 72% del monto en dinero, en dólares de exportaciones que ocurrieron en el año 2020. Entonces sí ha habido una recuperación, y eso va acompañado obviamente del impacto que ha tenido el incremento de los precios, sobre todo para el caso del cobre. Ya lo vamos a ver hablando de los riesgos. Siguiente, por favor. Y claro,
vemos los resultados a nivel de ingresos vía exportaciones, pero por otro lado también vale la pena mapear cómo vamos en el tema de las inversiones, ¿no? Y aquí, si vemos el comportamiento de las inversiones en el Perú, obviamente la minería, tal como ya lo ha señalado Jessica, es uno de los sectores más estratégicos y que representa, en el caso de la inversión extranjera directa, alrededor de 25%. Y esto, además, no es lo único, sino si miramos energía, 18%, y sector hidrocarburos, 2%, que son obviamente proveedores para la industria minera, el impacto de la inversión termina siendo mucho mayor, ¿no? De acuerdo al PAI que estamos presentando. Siguiente, por favor. Y respecto a la situación actual, mirando también un poco de cifras, eh, si lo vemos a nivel del mundo, Latinoamérica, ¿cuál es el producto estrella en el caso de la minería? Seguimos manteniendo obviamente la posición número 2 en el ranking de cobre y manteniéndonos como primer productor en otros minerales, como es el caso del oro, zinc, plomo, estaño en la región. Los precios del estaño y del hierro han crecido también de una manera importante al cierre de este semestre. Así que estamos en un momento interesante al que hay que acompañar cómo mitigamos los riesgos que ha mencionado Jessica y a los cuales en la segunda parte de la exposición se va a referir Juan Carlos. Siguiente, por favor. Y bueno, si vemos cómo está la inversión, nuevamente aquí es donde hay que ponerle atención. Si miramos las cifras de la inversión minera en exploración, ha ido cayendo año a año, ¿no? El 2019 cerrando con 356 millones, y esto se contrajo un poco más en el año 2020, producto también de la pandemia, cayó en 37.5%. Y en general la inversión cayó en el año eh, 2020. Ahorita, si bien es cierto, el nivel de inversión ha estado por encima de los 6.000 millones de dólares al cierre del año 2020, ya para el año 2021 estamos alrededor de 2.113 millones de dólares al semestre en inversión total, incluyendo exploración, que ha significado una recuperación respecto al mismo periodo de junio del año 2020, pero veamos qué sucede en el segundo semestre, considerando que va a haber cambios también en la política de Estado. Sin embargo, los precios pueden significar un atractivo interesante para la inversión. Siguiente, por favor. Y por otro lado, seguimos siendo obviamente un foco importante de futuras inversiones. Hay un pipeline interesante de inversiones. En general, el cobre sigue siendo el producto estrella, representando el 68% del total de la inversión estimada para el sector minero. Estamos hablando de alrededor de 56 billones de dólares que todavía tenemos en cartera. Entonces, es importante ponerle foco de atención a la inversión, que obviamente puede ser un motor hacia el futuro, mirando un poco también algo que ha mencionado Jessica entre el tema de reducción de conflictividad social, eh, el tema regulatorio, que también es muy relevante actualmente, no solamente localmente, sino también por las tendencias que están sucediendo a nivel mundial, de las que les vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Y por otro lado, también ir viendo los temas regulatorios incentivos, mirando el mapa mundial, porque pensando en los negocios que el Perú tiene en el sector minero, sobre todo pensando en inversión esperada de Reino Unido, China y Canadá, que es donde se acumula la mayor cartera de inversión estimada, pensar un poco en los temas regulatorios incentivos y también en las normativas internacionales que pueden impactar al Perú, considerando la inyección de inversión que podría venir en adición a la que ya tenemos en el Perú. Y eso quiere decir tener más tratados internacionales, alinearnos a los estándares internacionales, sobre todo de países
de los cuales recibimos esta inversión. Entonces, es importante también pensar en las mejores prácticas para el Perú y ahí hay que trabajar también, como lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? En los temas regulatorios. Siguiente, por favor. Y bueno, mirando ya, aterrizando un poco de cómo ha estado el comportamiento de las inversiones en este año, aquí hay una cifra hacia el primer trimestre que vemos la inversión del mes al primer trimestre, estaba en 352 millones en total. A junio ha crecido ese nivel de inversión junio respecto a junio del 2020, está alrededor de 421 millones, lo cual quiere decir que la tendencia ha sido a crecer, como bien lo ha mencionado Jessica, y lo mismo para el caso de las exportaciones, que el primer trimestre estaban en abril a 2.831, pero ya para junio, el mes de junio ha crecido a 3.321. ¿No? Entonces hay una tendencia interesante y que también tiene que ver con el crecimiento de los precios en el mercado internacional. Siguiente, por favor. Y perdón, y por último, hablando de la recaudación, por ende, el impacto en los precios y de las inversiones tiene una relación directa con la recaudación en el Perú. Y también a junio del 2021 ha habido una importante alza, 20.50% de mayor recaudación en el caso del impuesto a la renta, y por el lado del impuesto general a las ventas también ha habido un impacto positivo en la recaudación. Entonces, esto quiere decir que es una industria a la que tenemos que cuidar. Vamos viendo que las cifras son positivas. Y bueno, creo que esta parte culmino nada más diciendo que, si bien es cierto, las cifras nos acompañan, hay varias cosas por hacer y un poco la idea de la segunda parte es dejarlos con Juan Carlos para que nos pueda presentar cuáles son los riesgos y luego ya hablar de las medidas que hay que tomar respecto a ellos. Gracias. Gracias, Beatriz. Buenos días con todos. Gracias, Jessica, por la presentación. Y continuando con la presentación, como ya nos venía indicando Beatriz, efectivamente, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los riesgos en esta industria. Vamos a compartir un poco los resultados de unas encuestas que ha elaborado KPMG a nivel global, cuya publicación fue emitida en marzo del 2021, y otra publicación que salió sobre los resultados a nivel Sudamérica, que fue publicada en abril del 2021. ¿No? Y es interesante comentar acá, sí, como bien el primero que aparece es el precio de los commodities, y ya Beatriz nos venía mencionando esto, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, estamos en un ambiente de pandemia, ¿no? En el 2020, es importante mencionar que estas encuestas midieron un poco la percepción de los ejecutivos que se tenían hasta noviembre del año anterior. Entonces, en la encuesta, por ejemplo, del 2020, también el precio de los commodities se sigue manteniendo como el primer riesgo o digamos, como el riesgo que más atención se le presta. Y en el 2021 continúa siendo el primero. Y como lo mencionábamos, los precios de los minerales en algún momento cayeron, pero ahora están otra vez recuperándose. Tanto es así que las empresas mineras, por ejemplo, que están dedicadas a lo que es la producción de oro, tuvieron unos buenos resultados favorecidos mucho por el precio de los minerales, mientras que las empresas o las compañías que se dedican, por ejemplo, a la producción de cobre, zinc, tuvieron una ligera caída en un momento y después con la variación del precio, pues fueron aumentando. ¿Sí? Entonces, y aquí hay un tema importante e interesante también, si bien es cierto, muchos vemos los precios de los minerales, ya en algún momento recordar de que existió un impuesto que medía o que las compañías mineras aportaban, ¿no? En el gobierno peruano, que estaba muy relacionado pues a los ingresos que recibían alineados con esta variación de precios, como eran las regalías. Pero después esto cambió y estuvo un poco más relacionado a cómo era
digamos, los resultados que tenían realmente las compañías mineras. Todos sabemos que no todo es definitivamente los ingresos por ventas. Hay que también tener presente los costos asociados para ver cuál es el resultado final. Pero más adelante, durante esta charla, vamos a poder conversar un poquito sobre este tema impositivo y ya Beatriz también nos va a poder comentar al respecto. ¿Sí? Entonces, sí, se mantiene el primer punto. El segundo punto interesante es que en la encuesta del 2021 tenemos al tema de la pandemia global, porque ya la estábamos viviendo, ¿no? Mientras que en el 2020 quizás el segundo riesgo era los riesgos de permisología, que también sigue apareciendo dentro de los top 10, pero lo vamos a poder ver que no es una segunda prioridad como lo era el año anterior, y lamentablemente acá todos estamos expuestos y vemos cómo van los resultados, ¿no? La pandemia sigue avanzando, en algunos países ya está en una tercera ola, en el Perú también esperamos una tercera ola, pero los impactos de la pandemia se pueden ver, como vemos en el siguiente slide también, ¿no? No solo a nivel de salud, sino como se presenta en el siguiente slide, amenazando un poco los temas económicos, ¿sí? Si podemos avanzar, por favor, al siguiente slide. ¿Sí? El tema de la recesión económica y la incertidumbre. Esto sin contar los temas políticos que ya lo vamos a mencionar, que también es otro riesgo que está más adelante, ¿no? Entonces, como tercer riesgo asociado muy directamente al tema de pandemia, viene el tema de la recesión económica e incertidumbre. Mientras que en el 2020, por otro lado, en la encuesta del 2020, el tercer riesgo era el asociado al acceso de capital para poder fondear las inversiones. Entonces sabemos la prioridad de la salud, y por ende el tema de las cuarentenas y todas estas paralizaciones pues han visto afectado el tema de la recesión económica y la incertidumbre que puede presentarse. Ahora, esto sin considerar una vez más los temas políticos, porque sabemos que parados hoy toda esta incertidumbre política que se presenta en nuestro país hace que el tema de la inflación siga incrementándose y también el tipo de cambio que todos lo venimos experimentando. Pero esperemos que eso sea simplemente un tema temporal y que pronto se pueda aclarar esos temas, esas incertidumbres. Avanzamos, por favor. El siguiente punto o el siguiente riesgo que viene a ser son las relaciones comunitarias y conflictos sociales. Lo que antes se manejaba como un tema soft, no se le daba mucha importancia, sigue manteniéndose en el cuarto lugar. En el 2020 también estaba como el riesgo en cuarta posición. Y lo que podemos apreciar aquí, datos que tenemos, es que los conflictos socioambientales siguen aumentando y siempre se mantienen pues presentes, ¿no? Y esto es muy importante porque las compañías mineras lo tienen claro y producto de eso el relacionamiento con las comunidades y evitar los conflictos sociales es una de las bases que les permite a ellos poder avanzar en sus proyectos que tienen, ¿no? Como decimos, las relaciones con las comunidades son uno de los principales stakeholders de toda la inversión minera. ¿Sí? Avanzamos, por favor. 5 minutos, Juan Carlos. Sí, gracias. Bueno, y luego tenemos el tema de los riesgos ambientales, como les mencionaba, sí, hay buena regulación, hay mucha regulación que ya la hemos visto, pero es interesante que Perú también se mantiene al tanto para poder cuidar el medio ambiente, ¿sí? Con una buena regulación. Avanzamos, por favor. Ese sí fue el quinto riesgo. Y mencionar, perdón, que en el 2020 el quinto riesgo era la incertidumbre política, pero hoy el tema pasa a ser no tan prioritario, ¿no? Segundo, sexto, tenemos el tema de los permisos y burocracia, la permisología, que el Perú ha avanzado bastante, como vemos a lo largo de los años, y en los últimos 5 años también ha habido una regulación que permite destrabar estos temas, ¿sí? Entonces, la permisología fue el sexto riesgo, ¿no? que disminuyó, mientras que el año pasado era el tema de la incertidumbre e inestabilidad política. Avanzamos, por favor, para ir completando. El siguiente ya viene a ser el séptimo riesgo, o en el séptimo lugar, tenemos la inestabilidad política, ¿sí? Que ya todos lo estamos viendo, tenemos un nuevo presidente, sabemos que hemos tenido 4 presidentes desde el 2016 a la fecha, ¿no? Y es importante aclarar esto porque mientras tengamos una buena base en el tema político,
vamos a poder brindar esa tranquilidad y atraer más inversionistas, ¿sí? Y para avanzar con el octavo riesgo que tenemos, bueno, como mencionábamos aquí, podíamos apreciar en la lámina anterior, lamentablemente el Perú ha caído un poco en el nivel de atracción para los inversionistas, y esto yo creo que puede ir mejorando, ¿sí? Y pasó a un octavo lugar el tema del acceso al capital y liquidez. Y como podemos ver, una vez más, el tema político nos va a impactar o nos viene impactando en cómo también se viene, bueno, mejor dicho, los costos de financiamiento también, ¿no? Los costos de financiamiento pueden, y de hecho van incrementándose. Avanzamos al siguiente riesgo que tenemos en el noveno lugar, es el compliance. Sí, con esto para ir terminando, el compliance. Una buena gestión de riesgo de cumplimiento debe tener presente el cumplimiento corporativo, valga la redundancia, una prevención de lavado de activos, ¿no? Y delitos de corrupción y otros, ¿no? Por eso los principales indicadores, y en esto las compañías mineras siempre están atentos y son uno de los primeros en cumplir esto. Y quiero ir cerrando, ¿no?, con algunos temas a tener presente a la hora de buscar el cumplimiento regulatorio, ¿no? El tema laboral, industrial, las licencias, permisos, ¿no?, los temas ambientales, el relacionamiento con el regulador, ¿no?, y todos los temas ambientales y sobre todo, sin dejar de descuidar la salud, ¿no?, y seguridad de los empleados y de todos los que están involucrados en la industria minera, ¿sí? Eso era por nuestra parte. Con eso queríamos repasar brevemente, Jessica, un pequeño overview. Mayor información lo van a tener en estas publicaciones que están disponibles para que ustedes puedan ir un poco más adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la presentación de KPMG y el aporte de esta encuesta de mapeo de riesgos y la relevancia que tiene para tener una estrategia clara para poder aprovechar este ciclo positivo de los commodities. Vamos a profundizar un poco más en el panel después de las presentaciones, pero ahora pasamos a la presentación a cargo de Julia Torreblanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde, que le pido por favor prender su cámara y su micro, quien nos va a exponer sobre el rol de la minería como catalizador del entorno. Nos va a explicar cómo la minería puede ser un mecanismo de soporte y crecimiento para el área de influencia, y profundizaremos en el caso de Cerro Verde en Arequipa y cómo hay una historia positiva que contar en cómo han logrado la sostenibilidad en su relacionamiento comunitario y cómo lo han logrado. Así que bienvenida, Julia, y adelante con la presentación. Muy buenos días con todos. Gracias a COMEX por la invitación para poder compartir esta historia de Cerro Verde que nos tiene a nosotros muy orgullosos y comprometidos siempre con Arequipa. Una vista rápida a lo que vamos a compartir el día de hoy, y en adición a lo que ya nos han compartido Beatriz y Juan Carlos, solamente recordar algunas cifras importantes. La posición del Perú en el ranking mundial en la producción minera, por ejemplo, y la bendición que tenemos en un país donde no solamente tenemos cobre, sino otros metales que nos hacen principal productor mundial y alcanzar puestos importantes en este ranking. El proceso de desarrollo que genera la minería, además, es no solamente catalizador, sino motor de desarrollo que permite la mejora de la calidad de vida desde que se empieza a explorar en las operaciones en diferentes áreas, generalmente alejadas de las principales capitales y ciudades del Perú, por lo que nos hace además fuente de ingresos, permite que los ingresos que genera la minería en general colaboren al cierre de brechas y se generen mayor cantidad de ingresos a través del empleo, compra de proveedores, proyectos sociales que se generan no solamente durante la exploración, la construcción y desarrollo, sino principalmente en la fase de producción. Entonces, recordar, porque está además de moda, que ya alrededor del 47%, porque la mayoría de las empresas mineras pagamos más de 47% de impuesto a la renta, sin contar pagos adicionales que tenemos que hacer por compromisos asumidos en nuestros planes de gestión social. Entonces, no solamente pagamos impuesto a la renta, sino también regalía minera y impuesto especial a la minería y OGEM, el gravamen especial minero, y el Estado es quien nos debe ayudar con que esta inversión pública llegue a las comunidades y a nuestro entorno para generar desarrollo y cerrar esas brechas que tanto nos preocupan a todos los peruanos.
la contribución de la minería en general al PBI, el crecimiento del país, y ya lo hemos visto, ya lo han mencionado, no voy a repetirlo, pero hay una importante cifra que quisiera que se fijen y que se repite ahora con Quellaveco. Gracias a las expansiones, tanto de las Bambas como en el caso de Cerro Verde, los años del 2015, en el periodo entre 2015 y 2017, fueron los más importantes en contribución de PBI, justamente por las inversiones millonarias de miles de millones que se estaban desarrollando. Pero debido a las pandemias, y ya lo dijo también Juan Carlos, las principales mineras han suspendido sus actividades entre abril y mayo, lo cual también podemos ver en el cuadro de cómo se ha impactado el PBI. Y esta contribución de la minería a los ingresos del Estado es súper importante, ustedes pueden verlos en pantalla, y creemos que la carga impositiva que tenemos debe además reflejar estos buenos precios de los metales, con el impuesto especial a la minería y las nuevas regalías que se crearon en el año 2011, que gravan el margen operativo. Entonces vamos a ver estos ingresos reflejados y ojalá esta contribución bien gastada en los gobiernos locales y regionales y en el nacional también a favor de todos los peruanos. El empleo generado por la minería es también importante, no lo voy a repetir, pero no solamente es el empleo que generan las mineras directamente, sino también las contratistas que trabajan para la minería y toda la cadena que se genera alrededor de los suministros que se proveen, tantos gastos directos como indirectos. Igual, en el caso de la minería, nosotros exportamos alrededor del 60% o casi el 60% del total de las exportaciones del país. Es el sector que más contribuimos, y pueden ver también que entre el periodo del 2011 y el 2020 el cobre representó el 46% de las exportaciones mineras, seguida del oro y el plomo. ¿Cuál es además el impacto de la inversión directa en millones de dólares? Solamente en el año 2020 son alrededor de 970 millones de dólares, que es alrededor del 99% además de todo el total. Y ahora aterrizamos en Cerro Verde. ¿Quiénes somos Cerro Verde? Somos un productor de cobre y molibdeno de los más importantes que hay en el país, lo que desarrollamos además nuestras actividades de manera responsable y con el medio ambiente, con nuestros trabajadores, con las comunidades cercanas, privilegiando la seguridad de nuestros trabajadores y contratistas, y hacemos minería a cielo abierto. Pueden ver ustedes el Chachani, el Misti y el Pichu Pichu también, porque estamos ubicados en Arequipa, aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Arequipa, y nuestros principales accionistas son Freeport-McMoRan a través de Cyprus Climax, Sumitomo, Buenaventura, y tenemos a 5.86% de acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Lima. Actualmente tenemos 4.660 trabajadores que seguimos haciendo historia en Cerro Verde. Y digo que seguimos haciendo historia en Cerro Verde porque Cerro Verde está presente en Arequipa desde los años 1800, en que los españoles identificaron un pequeño depósito de cobre. Luego, a través de Anaconda Mining se desarrolló el depósito de Cerro Verde, que fue administrado por Minero Perú en el año 1970 y se privatiza en el Cerro Verde en el año 1994. Entonces, desde entonces somos un importante aliado para el crecimiento económico del Perú, y pueden ver nuestra contribución al PBI nacional solamente en el año 2020. Y ustedes pueden apreciar además una caída importante que solo se explica, como ya lo hemos escuchado, por el impacto del COVID, las restricciones impuestas. En el caso nuestro no teníamos un campamento, ahora tenemos, para ajustarnos a las regulaciones dadas por el Estado el año pasado, hemos creado instalaciones de acuartelamiento para nuestros trabajadores para poder cumplir los protocolos y medidas COVID, y desde mayo hemos retomado nuestras operaciones poco a poco. La contribución al PBI de Arequipa además sigue siendo importante, y aun cuando representó el 26% en el 2020, el impacto histórico ha sido hasta del 35% relacionado con nuestra entrada en operación de la última expansión culminada en el año 2016, que se refleja en el 2017 con este 35%.
una mirada a nuestras operaciones. Mencionaba yo que Minero Perú operaba este depósito desde el año 1970. Sin embargo, los técnicos fueron muy visionarios y muy preparados, haciendo nuestra planta de extracción por solventes y las operaciones de lixiviación la primera en Sudamérica, la segunda en América y la tercera en el mundo. Esta planta continúa en operación y al momento en que Minero Perú la desarrolló también una concentradora que el día de hoy llamamos concentradora cero. Pero ya tenemos, gracias a las inversiones efectuadas en el año 2004, entre el año 2004 y 2006, primero, y entre el 2011 y 2016, después, tenemos dos plantas concentradoras que forman parte de la planta de beneficio de Cerro Verde junto con nuestro proceso de lixiviación, y procesamos actualmente 409.5 mil toneladas métricas por día. Esta es una vista de la concentradora 2, que es la que terminamos en el año 2016 y que además permite que Cerro Verde sea el complejo de concentrado de cobre más grande construido de una sola vez en el mundo. Entonces, estamos entre los principales 5 productores de concentrado de cobre también. Esta es una vista al depósito de relaves que necesitamos para cada una de nuestras concentradoras. Tenemos el concepto de descarga cero y para nosotros el recurso hídrico es muy importante. Sin agua no podríamos producir ni cátodos de cobre, que es el producto de la lixiviación, ni concentrado de cobre y molibdeno que se producen en estas concentradoras. Entonces, por eso es que trabajando con Arequipa y trabajando además muy de cerca, logramos formar lo que se llama el círculo virtuoso del agua. Y antes de ir a comentarles el porqué del círculo virtuoso del agua, les comentamos que nosotros transportamos nuestro concentrado por una vía privada hasta el puerto de Matarani para evitar el congestionamiento de la Panamericana y de la vía que va hasta el puerto mismo. Entonces, este concentrado va en contenedores sellados herméticamente, en camiones hasta una estación en La Joya y desde ahí en ferrocarril hasta el puerto de Matarani. Mencioné que nosotros desarrollamos el círculo virtuoso del agua y lo hicimos de la mano con las autoridades de Arequipa y los líderes sociales, agricultores y otros usuarios que formaban parte del comité multisectorial del río Chili. ¿Y por qué lo hicimos? Primero que nada, porque Cerro Verde necesitaba agua para poder desarrollar la concentradora 1, agrandando la concentradora 0 original y la concentradora 2 posteriormente. ¿Por qué no podíamos desarrollarlas y por qué fuera la razón principal de la privatización de Cerro Verde? Porque la cuenca del río Chili se había declarado agotada en el año 1980 y ningún usuario, ningún agricultor, Sedapar ni ningún otro industrial podía pedir una gota de agua más al río Chili, lo cual dificultaba el poder hacer estas concentradoras que les he comentado y por ende expandir la operación de Cerro Verde. Si no podíamos desarrollarlas y no lo podía hacer Minero Perú, el plan era que Cerro Verde cerraba en el año 2014. Entonces, trabajando con los líderes sociales, los agricultores y otros, y la participación plena de Cerro Verde desde los años 80 en este comité multisectorial nos permitió identificar junto con las autoridades que necesitaba Arequipa. Arequipa necesitaba más agua para todas sus actividades y por ende, trabajando con EGASA, construimos más represas en las alturas, con Sedapar y en realidad como parte de un acuerdo con la ciudad de Arequipa y con sus autoridades, comprometimos el construir una planta de agua potable, considerando que teníamos contrato de estabilidad, que no nos aplicaban las regalías mineras que se crearon en el año 2004, y esta planta de agua se comprometió sin saber que necesitábamos líneas de distribución y un sistema de captación y tratamiento de aguas residuales. Fue comprometido en ese mismo momento por los alcaldes de Arequipa, quienes asumieron el compromiso de usar el canon minero para poder construir esta planta. Estas represas que cofinanciamos con EGASA permiten una captación de 135 millones de agua en las alturas de Arequipa, que benefician a todos los usuarios, agricultores, entre otros que ya he mencionado, y el agua potable que se trata hoy en la Tomilla 2 o la planta Miguel de la Cuba Ibarra, beneficia a 350.000 arequipeños el día de hoy, pero puede ampliarse para servir hasta 750.000 personas.
Invertimos 150 millones de dólares, 130 en la planta de agua potable y 30 en estas líneas de distribución que originalmente no estaban planificadas. Y la planta de tratamiento de aguas residuales que los alcaldes asumieron construir como compromiso, usando el canon minero que se generaba nuestra expansión, construimos para la expansión del año 2011. Nosotros tomamos el agua como del agua tratada, esta planta que nos costó casi 500 millones de dólares, pero que operamos y mantenemos desde diciembre de 2015 a costo sin que los arequipeños paguen ni por el tratamiento del servicio nosotros en la ciudad. Gracias a esta planta es que nosotros pudimos invertir 5.300 millones de dólares en la construcción de la concentradora 2, en la ampliación de la operación minera, nuestra unidad de producción, la única que Cerro Verde tiene históricamente hablando, y gracias a esta inversión se generaron más de 20.000 trabajos durante la construcción, y hoy somos estos 4.600 trabajadores, ya tenemos casi 2.000 contratistas en nuestras operaciones, sin contar el movimiento económico que se genera en Arequipa y que hemos visto reflejado además en cifras anteriores. Nosotros usamos un cubo por segundo en promedio anual de agua tratada, pero el río Chili recibe hoy solamente agua que cumple con estándares de calidad ambiental, límites máximos. La agricultura aquí beneficiado. Podemos tener ahora agroexportación de cultivos de tallo medio, de tallo bajo, y no se podían exportar porque estaban regados antes del desagüe de la ciudad, porque el desagüe iba crudo a Arequipa. El medio ambiente, la fauna y la flora se ha reactivado, y gracias a nuestra expansión también continuamos el trabajo que venimos haciendo desde siempre con los agricultores, tratando de brindar asesoría técnica, capacitando, permitiendo y fomentando cultivos orgánicos, además de contribuir con equipamiento para las juntas de usuarios, de trabajar en el mejoramiento genético y dosificación de ganado, tener contacto permanente con las asociaciones agrícolas y juntas de usuarios, mejorando infraestructura de riego y sobre todo trabajando todos, entendiendo que el agua en Arequipa es un bien escaso, porque nosotros los arequipeños pensamos que estamos en el paraíso, pero en realidad estamos ubicados en la cabecera del desierto de Atacama, y el agua es un bien escaso y muy preciado. Entonces, esto es lo que nosotros hemos desarrollado y denominamos el círculo virtuoso del agua, que nos permite a nosotros generar no solamente desarrollo en la ciudad, cumplir nuestros planes empresariales, sino que contribuir para que pueda tenerse agua para todos los arequipeños desde que las represas están en operación, tanto Bamputañe como Pillones en la cuenca del río Chili. Ningún usuario ha tenido impacto debido a las sequías que tenemos y enfrentamos periódicamente en la ciudad. Y además en la cuenca del este oriental de Arequipa se financiamos la presa San José de Usuña, que el día de hoy además es un atractivo turístico en la zona. Por si vienen a Arequipa están invitados a visitarla, la administra la comunidad de Polobaya, entonces ellos han generado ahí una fuente de ingreso en adición a agua adicional. En el caso del agua potable no hubiera sido posible esta planta si es que no teníamos más agua almacenada en las alturas, que beneficia a todos los arequipeños, y como les decíamos, trabajamos con Sedapar, tanto la planta de agua potable como la planta de aguas residuales que benefician a todos los arequipeños. Entonces, ahora sí, pasando el apoyo de COVID-19, desde el año pasado nuestros esfuerzos están abocados a poder trabajar brindando apoyo a nuestras autoridades, y no ha sido sencillo. Nosotros detuvimos nuestras operaciones el 15 de marzo, enfocándonos solamente en los temas de medio ambiente y seguridad, a fin de que podamos retomar las operaciones una vez cumplidos los requisitos impuestos por el gobierno peruano. Entre mayo y julio hemos logrado alcanzar niveles importantes, pero no niveles prepandemia, que ese es el objetivo que tenemos señalado y lo ha mencionado Richard Ackerson, CEO de Freeport, nuestro operador. Entonces, hemos tratado
en este periodo de hacer que Arequipa sea una ciudad más segura, de que el COVID no impacte no solamente nuestras operaciones, sino la vida de los arequipeños, trabajando con las autoridades. Y hubo un tiempo muy largo de incertidumbre porque no sabíamos todos cómo apoyarnos. Entonces empezamos trabajando con donaciones de canastas de primera necesidad a las familias más necesitadas, gracias al trabajo conjunto con Cáritas, que tenía además identificadas las zonas de mayor pobreza. Hemos donado implementos de seguridad a diversas instituciones de Arequipa, más de 100.000 el primer año, otros 100.000 este año, respiradores no invasivos a través de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, de los cuales 10 fueron financiados por Cerro Verde, balones de oxígeno, alrededor de 300 ya, 16 concentradores portátiles de oxígeno medicinal en establecimientos de salud, equipamiento de un módulo hospitalario en La Joya con 10 camas clínicas, además de financiar el transporte del personal de salud hacia los hospitales y centros asistenciales los primeros 6 meses de la pandemia, instalación de una planta de oxígeno en el Hospital Honorio Delgado que brinda 750 metros cúbicos de oxígeno al día al hospital y a todos los necesitados. Tenemos además diversos apoyos como donaciones de implementos médicos, laboratorios, implementación de diferentes módulos hospitalarios, y a través de la Sociedad Nacional de Minería, igual que otras empresas, aportamos con los primeros kits de diagnóstico que se pudieron financiar, alrededor de 33.000 donados por Cerro Verde. Además, hemos implementado cocinas y comedores populares para poder ayudar a las damas que los administran, generando este ambiente de camaradería y de cooperación que se desarrolla en los distritos, sobre todo más necesitados. Hemos trabajado con las escuelas de nuestra área de influencia, capacitando y dando apoyo psicológico a padres e hijos afectados por la crisis que venimos viviendo. Financiamos además plataformas, videos para Aprenda en Casa. Venimos y continuamos nuestro apoyo de asistencia y soporte técnico a agricultores, donación de implementos de bioseguridad, capacitaciones virtuales a través de Dream Builder, el programa que ya conocen ustedes, y Emprende, implementación del mercado de Tiabaya, entre otras cosas que venimos haciendo. Y este año estamos también cofinanciando las vacunas que llegaron en febrero a través de la Sociedad Nacional de Minería. Hemos donado este año 4 ventiladores mecánicos a salud y al Hospital Honorio Delgado Espinosa. Estamos donando 1.000 toneladas métricas de oxígeno medicinal con Sauder Perú y Antamina y la Sociedad Nacional de Minería. Donación de termos portavacunas, 20 kits de mobiliario clínico, además en Cerro Juli y otros, que nos ayudan a continuar con el compromiso asumido con Arequipa. Además, y a pesar de la pandemia, en diciembre obtuvimos la designación de marca Cobre, que certifica nuestra producción segura y cumpliendo con todos los estándares y los principios de ICMM, desde que planificamos la mina hasta que exportamos nuestro producto y lo vendemos en el mercado internacional. Se nos ha reconocido como una de las empresas más admiradas de Arequipa por segundo año consecutivo, y contamos con reconocimiento tanto de la Secretaría del Estado de Gobierno de Estados Unidos por la gestión sostenible de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Lozada y su impacto positivo en el medio ambiente, así como el único certificado azul extraordinario otorgado por el ANA por el buen impacto hecho por todas nuestras actividades en agua, pero sobre todo en el río Chile. Y además, el mes pasado hemos recibido del Wildlife Habitat Council, una ONG muy prestigiosa, 2 premios adicionales a los que ya tenemos históricamente por nuestro programa de gestión en la biodiversidad en nuestras operaciones. Y después de más de 3 décadas históricas de operaciones, seguimos comprometidos con el desarrollo sostenible de Arequipa y el Perú. Muchísimas gracias, Jessica. Creo que he cumplido con los 20 minutos y me he pasado un poco. Gracias. Exactamente, Julia. Muy buen manejo del tiempo. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación y cómo Sociedad Minera Cerro Verde es un socio para el desarrollo de Arequipa. El Círculo Virtuoso del Agua, la verdad, es una historia muy bonita. Vamos a profundizar y entrar en un poco más de detalles en el panel. Y ahora pasamos a la siguiente exposición, a cargo de Mariana Bugatás, que es gerente senior de sostenibilidad y gobierno de Anglo American Quellaveco,
que nos habla de cómo la minería es un socio de desarrollo y la recuperación, y no solo ello, sino cómo puede sentar las bases para el desarrollo futuro de la región y las comunidades de influencia. Adelante, Mariana, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Jessica. Buenos días y gracias a COMEX por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes hoy e intercambiar ideas, experiencias en torno a la sostenibilidad. No sé si pudieran proyectar la presentación. La siguiente, por favor. Antes de empezar con el tema central, quisiera comentarles sobre la región en donde estamos y algunas características de nuestro proyecto. Nos encontramos en Moquegua, donde estamos construyendo la primera operación minera 100% digital. Seremos también la primera mina del Perú en contar con tecnología autónoma y procesos digitales y centralizados desde la extracción hasta el embarque de nuestro concentrado, lo que nos hará más eficientes, sobre todo en el uso del agua, en una región con gran déficit hídrico, que como Julia comentaba, al igual que Arequipa, el agua es escasa. La siguiente, por favor. En Quellaveco produciremos cobre y molibdeno. Nuestra mina será a tajo abierto. Procesaremos 127.500 toneladas por día y en promedio produciremos 330.000 toneladas por año. Somos una de las inversiones privadas más importantes del país y estamos seguros que el Perú cuenta con condiciones para poder liderar la tecnología minera en el país. Tendremos muchos años en nuestra región, 30 años de vida útil, y consideramos que uno de los activos más valiosos es nuestra relación de confianza y diálogo con Moquegua, que cuidamos y preservamos también con muchísimo orgullo. Nuestros proyectos están alineados a los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, los ODS, y nos ayuda a mantener un norte hacia el desarrollo. La siguiente, por favor. Nuestro propósito en Anglo American es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Qué significa esto? Es cambiar la forma en la que hacemos minería y también la forma en la que nos relacionamos con nuestros grupos de interés. Buscamos crear un negocio sustentable en cada paso de la cadena de valor y llevamos así un negocio más seguro, más limpio y más conectado. Buscamos brindar oportunidades de desarrollo sostenible a largo plazo y de valor compartido. Y les quería compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que trabajamos un esquema hídrico de valor compartido, en donde se identificó el uso de agua de un río, el río Titire, que no es apta para consumo humano ni uso agrícola, para poder tomar esa agua que va a proveer del 80% del agua que requiere nuestro proceso de producción, y compensar devolviendo agua limpia de otra zona de donde tomaremos agua, no solo para la mina, sino también que luego será destinada a Moquegua y a Lomas de Hilo. También tenemos la presa Vizcachas, que en un inicio iba a tener una capacidad de 28 millones de metros cúbicos, pero luego se decidió incrementar a 60 millones de metros cúbicos para poder compartir esa presa junto con la región de Moquegua. También tenemos pensado otra obra hidráulica que ya se ejecutó, y es la del desvío del río Asana. Había mucha preocupación de la población con respecto a la calidad y cantidad de ese río que llega hasta Moquegua, y nuestro compromiso fue desviar ese río para evitar que tuviera contacto con nuestra operación, porque pasaba justo sobre el yacimiento. Luego de la ejecución, esto fue incluso antes de empezar la construcción de la misma mina, pudimos hacer este desvío del río y reportamos a las autoridades hoy en tiempo real la cantidad que ingresa y sale del túnel que desvía el río Asana. Nuestro modelo de solución hídrica nos ha permitido identificar muchos puntos en común con nuestra región y con la población para la construcción de la mina y la operación más adelante, en donde solamente utilizaremos el agua de excedente de lluvia y agua de origen volcánico como la que proviene del río Titire. La siguiente, por favor.
¿Cómo haremos todo esto? Todo lo que nos rodea viene de la industria minera, los autos, los celulares, la computadora, y son productos que nos demanda el futuro. Todas las tecnologías limpias requieren del cobre, y esa disponibilidad que tenemos que dar proviene de las empresas mineras como Cerro Verde, como Antamina o Quellaveco, y lo que buscan es satisfacer esa necesidad que para equipos para la industria médica, para vehículos eléctricos, para plantas de energía renovable, y la pregunta es cómo continuamos produciendo la materia prima que el mundo necesita mientras protegemos el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos mientras devolvemos algo positivo? ¿Cómo hacemos para que impactemos lo menos posible y logremos un impacto sostenible en nuestra región? Y eso, en nuestro caso, hemos identificado que lo logramos a través de una estrategia que le llamamos Future Smart Mining, que es tecnología, digitalización y sostenibilidad impulsadas a través de la innovación. Se trata de crear una hoja de ruta sostenible para lo que es la actividad imprescindible para que nos depare el futuro, que es la de tecnologías limpias también. La siguiente, por favor. Hoy estamos construyendo la primera mina 100% digital del Perú. ¿Y qué hace que sea esta mina 100% digital? Es que tenemos la capacidad de generar información de todo, colocando sensores en toda la cadena de producción, y permite llevar a la operación de un entorno físico a un entorno totalmente virtual. Tenemos procesos autónomos y optimizados, tenemos vehículos autónomos, tanto camiones como perforadoras autónomas, y eso también genera que sea más seguro, y desarrollamos nuevas capacidades en nuestros trabajadores también. Queremos que Moquegua sea la pionera digital. También tenemos data analítica avanzada, es un centro de operaciones integrado, y ahí funciona el gemelo digital de la operación, que permite correr escenarios en tiempo real para tomar decisiones que mejoren el uso eficiente de los recursos, además de estructurar la información para hacer análisis predictivo y optimizar los procesos y el negocio. La siguiente, por favor. ¿Qué cosa aspiramos a hacer? Aspiramos a ser un líder mundial en minería sostenible. Consideramos que la tecnología y la digitalización ayudan a impulsar la sostenibilidad empresarial y son fundamentales para el cumplimiento de nuestro plan de minería sostenible. Nuestro plan está basado en 3 pilares, que luego explicaré brevemente, pero los menciono. Uno es comunidades prósperas, líder confiable y medio ambiente saludable. Esos son los 3 pilares de nuestro plan de minería sostenible. La siguiente, por favor. Bajo este pilar, el de líder confiable, promovemos un esquema social participativo buscando el consenso, donde cada uno entienda su rol y siempre pensando en la solución de problemas de fondo. Y quería compartir con ustedes un ejemplo, y es la Plataforma de Desarrollo Colaborativo Regional. Esta es una iniciativa que tenemos en donde hemos identificado a toda la región de Moquegua y hemos levantado capas de información para poder tener el día de hoy idea dónde hace más sentido hacer inversión pensando en el larguísimo plazo, más allá del 2030, incluso hasta el 2050. Y en estas capas de información que hemos colocado, no solamente se ha visto el tema de calidad de suelos, el acceso al agua, cambio climático, población, todo lo que es migración, sino también hemos podido identificar aquellos lugares en donde se pueden catalizar oportunidades de desarrollo, participando de la mano con el gobierno regional, el IFC, Mitsubishi, Anglo American, Engie, y así poder juntos empezar esta plataforma que va a estar luego al servicio de la región para poder continuar identificando cadenas de valor no necesariamente vinculadas al negocio minero. Otra cosa que también estamos viendo es el fortalecer la gestión pública. Muchas veces comentamos de los impuestos que se pagan y cómo tenemos este canon, pero también es importante dar un paso adicional y ver cómo podemos hacer más eficiente el uso de estos recursos, y es por eso que tuvimos la iniciativa de capacitar a más de 100 funcionarios públicos de la región con la Universidad Pacífico, y en paralelo ir ayudando y contratando al
el Colegio de Ingenieros de Moquegua para que ayudara a elaborar expedientes que hayan sido priorizados por las distintas municipalidades de la región, y también un servicio de asistencia técnica que ayude a destrabar proyectos de inversión privada que ya estaban encaminados, pero que tenían observaciones o requerían de algún impulso adicional para poder hacerlos realidad. También buscamos fortalecer espacios de encuentro. Uno de ellos es el Fondo de Desarrollo de Moquegua, y también tenemos al Comité de Monitoreo, que lo que hace es, buscamos transparentar la información y vamos dando cuenta o rindiendo cuentas de cómo vamos avanzando con los compromisos a los que llegamos en el año 2012 al cierre de la mesa de diálogo. Esta mesa está conformada por 11 instituciones que participan, 20 representantes acreditados, y se crearon 3 subgrupos de verificación, uno sobre compromisos ambientales, el otro sobre proveeduría local, y el tercero mano de obra local, que son de gran interés para la población de Moquegua. Consideramos que la transparencia y la integridad son fundamentales, y no solo rendimos cuentas de nuestros compromisos, sino también a través de Anglo American Te Escucha, que es un espacio de atención y diálogo donde podemos ver inquietudes y preocupaciones de la población. La siguiente, por favor. El otro pilar son comunidades prósperas. Consideramos que hoy el mundo es más competitivo, retador y tecnológico, y no es suficiente, por ejemplo, con formar buenos mineros. Necesitamos enfocarnos en las oportunidades a futuro y lo que demandarán las nuevas tecnologías y qué capacidades se van a requerir. Por eso formamos parte de una iniciativa de lograr que el Instituto José Carlos Mariátegui, que se encuentra en Moquegua, se convierta en un centro de excelencia. También estamos desarrollando algunos programas para capacitar jóvenes, enfocándonos en temas de habilidades blandas, mejorar la empleabilidad de los pobladores de Moquegua, e incluso en época de pandemia el 50% de las personas que fueron capacitadas encontró trabajo. Buscamos también acortar la brecha de género femenino en el sector minero, y hemos incursionado en un programa que se llama Talento Mujer Minera del Instituto Setemín, a mujeres moqueguanas de la comunidad, y este programa promueve el empoderamiento económico y mejora la empleabilidad de las mujeres. Más adelante seguro les voy a mostrar unas fotos. La siguiente, por favor. Otra idea que surgió viendo el tema de comunidades prósperas, y ha servido mucho, especialmente durante la pandemia, fue Agroqueyabeco, que empezó como un fondo de garantía de 5 millones para otorgar créditos con bajas tasas a los agricultores, y estamos muy contentos de ver los frutos que ha rendido. Hasta el momento tenemos la evolución de los créditos que ha llegado hasta la suma de más de 7 millones de soles. Se han dado 245 créditos con 224 beneficiarios, y lo mejor de todo es que la morosidad es del 0%. La siguiente, por favor. Luego, nuestro tercer pilar, que es el de medio ambiente saludable. En este pilar queremos ir más allá, lograr un impacto neto positivo, que va de la mano de este esquema hídrico que también compartí con ustedes al inicio. ¿Y qué queremos decir con esto de impacto neto positivo? Nos hemos puesto metas para medir el impacto del proyecto en la biodiversidad, y que al final del mismo habrán condiciones medioambientales que superen a aquellas que fueron encontradas al iniciar el trabajo en la mina. Contamos con plataformas digitales desarrolladas para Anglo American, como Vida, en donde podemos tener un mapeo de todos los indicadores que requerimos, como meteorología, calidad de agua, hidrología, biodiversidad, y poder sacar estadísticas y ser predictivos también con lo que podría venirse, y tomar decisiones de manera más rápida y eficiente. Como les comenté, se crearon infraestructuras como la presa Vizcachas, y también estamos viendo de hacer un sistema de almacenamiento del río de Asana con 2.5 millones de metros cúbicos. Definitivamente, en cuanto al proceso mismo, estamos viendo de ser lo más eficientes posible con el agua, y recuperar lo más que se pueda también del mineral. En el caso de Chilota Chincune, que es un proyecto en donde estábamos promoviendo también la agricultura, la obra consiste en captación y almacenamiento de agua de los ríos Chilota y Vizcachas a través de una
Catoma, para luego, a través de un sistema de bombeo, impulsar el agua 15 kilómetros, a través de 15 kilómetros de tubería, en donde luego se utilizará vía el canal de Pasto Grande para derivar el recurso hídrico hasta Lomas de Hilo, y así poder ampliar la frontera agrícola en 1.750 hectáreas. Todo esto de la mano de un monitoreo ambiental participativo. Ya tenemos 9 años de nuestro monitoreo en más de 200 puntos, y lo llevamos a cabo de la mano con la población y las autoridades locales y nacionales. También vamos a poblar un bosque con 100 hectáreas de queñuales o polilepis, en un lugar en donde antes no había nada, y estamos también implementando programas de protección de bofedales y conservación del suri y el guanaco. La siguiente, Mariana, por favor. 4 minutos, por favor. Gracias, ya me falta poquito. Quellaveco es pionera en operar con energía 100% renovable, y además, de la mano de lo que hemos mostrado en la slide anterior, firmamos un acuerdo con Engie Energía Perú para suministrar energía eléctrica 100% renovable desde el día 1 de las operaciones. En Anglo American estamos comprometidos con un esfuerzo global de combatir los efectos del cambio climático y tener operaciones cada vez más limpias y sostenibles, así como alcanzar la carbono neutralidad en todas nuestras unidades al 2040. La siguiente, por favor. No quisiéramos dejar de mencionar que estamos muy comprometidos con los derechos humanos. Hemos llevado a cabo un proceso de debida diligencia en derechos humanos durante el año 2019 al 2020, y siempre estamos prestos a buscar alianzas para alcanzar estos objetivos. Participamos en espacios multiactor de incidencia de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos, y estamos orgullosos de lo que vamos logrando en torno a derechos humanos. Hace poco hemos sido reconocidos por MINEM por el trabajo que hemos hecho en derechos humanos como una conducta responsable. La siguiente, por favor. Y ya para cerrar, dejarlos con algunos mensajes. Somos una de las inversiones privadas más importantes del país. Creemos en que podemos ser un socio estratégico de Moquegua y del país, y somos parte de esta reactivación económica. La digitalización y automatización van a definitivamente ayudar a desarrollarse nuevas habilidades, un impulso a la sostenibilidad porque van de la mano, y también buscar la mayor seguridad de nuestros trabajadores. Y en cuanto a sostenibilidad, creemos en estos 3 pilares y promovemos el Fondo de Desarrollo de Moquegua, nuestros proyectos de inversión social, la transparencia a través de nuestro monitoreo ambiental participativo, esta plataforma de desarrollo regional colaborativo de la que les hablé, que es una forma muy importante de congregar a muchos actores enfocados en el desarrollo de nuestra región y mirando el largo plazo, pero sin dejar de lado algunos quick wins en los que podemos ir avanzando, y va más allá de temas relacionados a la minería, sino acuicultura, industria agropecuaria y por supuesto la agricultura. Luego, el tema de educación en tecnología e innovación es básico. Creemos que la sostenibilidad tiene que ir necesariamente de la mano con tecnología, con innovación, y en eso estamos abocados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante y clave el rol de Quellaveco en sentar las bases para el desarrollo futuro de la región de Moquegua, ¿no? Gran socio. Pasamos ahora al panel de discusión. Invito a todos los expositores a prender sus cámaras y sus micros, por favor, para poder tener una conversación y profundizar en algunos de los temas que han presentado con anterioridad. Y de pronto una primera pregunta para todos, un poco retomando el título del seminario del día de hoy, Minería y Desarrollo Sostenible, ¿no? Hemos visto cómo la minería aporta y es un catalizador de desarrollo económico del país, y sobre todo genera importantes recursos para el Estado, ¿no? Lo ha mostrado Beatriz, Julia también, de cómo se generan recursos a través de los diferentes impuestos y otros conceptos, sobre todo para los gobiernos regionales y locales, ¿no? Lo que es claro es que tenemos un problema de eficacia del gasto, ¿no? Solo para
tener una cifra todos juntos, en el 2020 los gobiernos locales solo ejecutaron el 51% de los recursos que tenían para inversión pública. Es decir, esos recursos que deben traducirse en una posta, en un colegio, en una carretera, en agua para las familias, solo gastaron en favor de las personas el 51% de los gobiernos locales y 65% de los gobiernos regionales. Entonces se queda dinero sobre la mesa, es dinero que no se traduce en una mejor calidad de vida para las personas. Y aquí tenemos una tarea pendiente, no solo el gobierno en mejorar esa eficacia del gasto, sino nosotros, digamos, como empresas, como sector privado y como empresas mineras en particular, en acompañar y empujar a ese Estado que sea mucho más eficiente, para donde todos ganamos, ¿no? Todos ganamos cuando realmente se desarrolla en las zonas de influencia de la actividad minera. Entonces, hoy en día, el gobierno del presidente Castillo ha introducido ese término que escuchamos de él y de otros ministros de la rentabilidad social, ¿no? De la minería y de otros proyectos, de otras actividades productivas en el país. Entonces, la pregunta para cada uno de ustedes, y ahí me gustaría tener respuestas de 3 minutos, respuestas cortas para poder tener una conversación. Respecto a este concepto de rentabilidad social que tanto se habla desde sus experiencias, ¿cuáles son los retos pendientes? ¿Y qué debe hacer el gobierno? ¿Y qué puede hacer el sector privado como socio para atenderlos? Juan Carlos, empezamos contigo para que nos des tu visión, por favor. Sí, Jessica, gracias. Interesante, ¿no? El concepto de rentabilidad social. Ya lo han mencionado y ya lo hemos visto también en las presentaciones. Las compañías mineras siempre están buscando reforzar esa alianza, ese relacionamiento con las comunidades, digamos, con los grupos sociales que se encuentran anexos a toda la operación, porque queda claro que es un stakeholder clave en todo esto, ¿no? No es solo la compañía minera, sino es todos juntos somos un equipo. Y así, y por el lado de las compañías mineras, para ellos, finalmente, esto forma parte de su inversión que ellos tienen, y no es, contablemente hablando, no es que esto sea algo que vaya a perjudicar a las compañías, al contrario, o sea, esto forma parte, está en sus presupuestos, ellos necesitan de eso, es un aliado estratégico. Yo lo que veo es que las compañías mineras siguen impulsando ahí, y voy a mencionar algo que estaba dentro de todas las presentaciones, ¿no? Y que nos atañe a todos. Por ejemplo, los temas de COVID. Los temas de COVID, algunas empresas, por ejemplo, dijeron, no, yo voy a asumir estos desembolsos adicionales como un gasto propio de la compañía. Otros dijeron, sí, pero también puedo, porque está relacionado a la producción, por formarlo parte de mi costo de producción. Entonces, no es que, lo que quiero decir es que todos este tipo de desembolsos, inversiones que se vayan a efectuar, no van a ser gastos o algo que no puedan ser utilizados por las empresas, digamos, a la hora de presentar en sus estados financieros. Por ahí quería hacer ese comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, en la historia que nos ha contado Julia de Cerro Verde, es claro que este desarrollo de la zona de influencia es parte del ADN de la empresa, ¿no? Este círculo virtuoso del agua es una acción clara en ese sentido, no es solo un mensaje, un principio, algo que queda a veces en un cuadro colgado a la pared, no. Acá hay una acción clara donde el pueblo de Arequipa se ha beneficiado largamente. Julia, ¿cómo ves tú los desafíos y los roles que tenemos sector privado y el gobierno en este concepto de rentabilidad social que se viene discutiendo? Como hemos visto, creo que la mayoría de las empresas ya aplicamos el concepto con diferentes nombres. Mariana hizo hincapié en el tema del valor compartido. Nosotros desde siempre hablábamos, bueno, desde el año 2003 en que nos transformamos porque teníamos un chip distinto y nuestro chip era el Estado debe hacerlo todo lo que compete a los ciudadanos. El chip y la transformación nuestra a raíz de nuestra participación en ICMM, principalmente somos miembros activos en ICMM a través de Free por Mazmorra, ha sido el hecho de abrir la mente y ver que además somos socios en el desarrollo de la comunidad. Entonces muchas veces digo, y hago mea culpa cuando he estado con vecinos de Uchumayo, digo, no, en el 2004, en el estudio de impacto ambiental, de la expansión de Cerro Verde, les dije tal cosa, pero en realidad no es eso. O sea, para tener la aceptación de la comunidad hay una tarea que no termina nunca. Es de todos los días, tenemos un equipo, gran equipo de Pablo Alcázar,
que está todos los días conversando con los alcaldes, con los líderes vecinales, y que están tratando de identificar mini círculos virtuosos del agua todo el momento, no solamente con el agua, o sea, con temas de salud, con temas de COVID, trabajando con los agricultores y trabajando otros proyectos en cultura y otros que por la limitación del tiempo no hemos compartido, pero yo creo que lo que nos compete y lo que nos queda ahora es no solamente comunicar mejor, porque a veces no compartimos lo que ya estamos haciendo, sino también exigir que nuestras autoridades, gobierno nacional, locales y regionales, puedan gastar mejor. Este estudio que hizo COMEX el año pasado, muy bueno, pues a principios de año, nos muestra cuánto dinero ya está en el gobierno regional de Arequipa, por ejemplo, o en las municipalidades del entorno que no se está gastando eficientemente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Podemos ayudar generando, y que es algo que también está dentro de nuestro plan de trabajo de todos los años, es fortaleciendo las competencias de los funcionarios públicos a través de capacitación, a través de herramientas virtuales ahora, que ha sido un reto además adicional a nosotros de trabajar en la virtualidad cuando estábamos acostumbrados a tener reuniones presenciales todos los días, el poder fortalecer esas capacidades para que con este nuevo conocimiento se pueda gastar apropiadamente. Es el colmo para todos nosotros y a veces nos irritamos un poco el hecho de que no podamos tener hospitales con suficientes camas UCI u otros, cuando hay tanto aporte dinerario. Entonces, el tema de planificación es importante y creemos que el COVID nos da una lección a todos, porque ninguno planificamos para una pandemia, ninguno estuvimos preparados. Sin embargo, sabemos ahora, y creo que esto es un mensaje para todos, que debemos planificar y tener un sistema de comunicación mucho más eficiente para poder reaccionar mucho más rápido también en circunstancias que no son las usuales. Pero ese era el mensaje principal, Jessica. Gracias. Muchas gracias, Julia. Tú has dicho algo bien interesante, ¿no? La empresa es socia del Estado, ¿no? No solo decirle, Estado, estás haciendo mal tu rol, no estás cumpliendo con lo que tienes que hacer, sino ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les ayudamos? Porque al final ganamos todos si esos recursos son utilizados de manera eficaz en beneficio de las personas. Y yo aquí quiero compartir nuevamente una cifra. Nosotros en COMEX, como bien has dicho, hemos generado mucha evidencia en ese sentido. El reporte eficaz del gasto público es uno de ellos. Y algo muy chiquito, Cajamarca, casi la mitad de los recursos del gobierno regional dependen del canon minero. Entonces, es clave para la generación de recursos, sin duda. Sin embargo, en los últimos años ha venido cayendo la eficacia con la que se invierten los recursos de inversión pública en favor de las personas. Nuevamente, ¿no? Que se traduzca en una posta, en un colegio, en que llegue el agua y el saneamiento a los hogares. Solamente el 6% del total gastado es inversión pública en Cajamarca. Es decir, de cada 100 soles que gastan, solo 6 soles son invertidos en favor de las personas, en favor de mejores servicios para el ciudadano. Entonces, cuando vemos estas protestas de la población, de que quieren una presencia mayor del Estado, tienen toda la razón, ¿no? Y aquí, ese es un problema real. ¿Cómo solucionamos esto? La única manera, como bien lo has dicho, Julia, es juntos, ¿no? No solo diciendo al Estado, estás haciendo mal tu trabajo, sino precisamente, ¿no? Acercando soluciones. El COVID, como dices, ha sido una muestra clara de cómo podemos ejecutar y cómo podemos poner la experiencia en logística, por ejemplo, en favor de la población, en favor de nuestro país, y así es el día a día en la actividad minera. Mariana, ¿tú cómo ves ese concepto de rentabilidad social? Es claro nuevamente que una empresa como Anglo American, que Yabeco, está impulsando y ya trabaja en la rentabilidad social. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo más podemos ayudarle al Estado en ese sentido? Creo que va muy de la mano, Jessica, con lo que ha mencionado Julia, ¿no? Uno de los retos que tenemos es que la población cercana a las operaciones mineras, por ejemplo, o en la región en donde operamos, no sientan ni perciban el beneficio que trae los ingresos que provienen de la minería. Entonces, definitivamente tenemos que generar cambios teniendo en cuenta lo que se requiere para la población de la región en donde estamos y poder ver cómo podemos sumarnos, ¿no? Hasta en temas de mayor conectividad, por ejemplo, que es algo que ha salido a raíz de la pandemia y es una falencia que afecta muchísimo a los niños en la educación. Entonces, todas esas cosas nos hacen considerar que hay una oportunidad para trabajar de la mano con el gobierno y con el apoyo innovador que pueden traer también las empresas mineras, porque vamos de la mano en el sector privado
con la innovación y la tecnología, sobre todo en la industria minera, y esto pueda lograr que acerquemos más a las localidades todos estos servicios que no tienen, y entre ellos la mayor conectividad, y poner a disposición del sector público mecanismos más eficientes de gestión de proyectos, ¿no? Y eso va de la mano con lo que también mencionaba Julia, capacitación de nuestros funcionarios, ayudarlos a que tengan buenos expedientes, y contratando a la misma gente de la región en donde trabajamos para que generen buenos expedientes, y también ayudarlos a destrabar algunos proyectos de inversión pública, ¿no? Creo que eso es mucho de lo que se tiene que hacer, y es la nueva forma de trabajar, pero que creo que no es tan nueva para el sector minero, ¿no? Así es, Mariana. A veces el concepto de rentabilidad social se confunde como hay que hacer que las empresas paguen más, ¿no? Paguen más impuestos. Esa es como la respuesta fácil, y no va a solucionar los problemas de las personas, ¿no? Sino que los recursos estamos viendo, no son utilizados de manera eficaz, y aquí hay una oportunidad, como bien has mencionado, de trabajo conjunto público y privado para hacer para que cada sol que paga la empresa privada llegue y sea invertido en las personas, que eso es lo más importante, y a disposición siempre la actividad minera en ese sentido. Juan Carlos, sí. Y disculpa, solo en línea con lo que acaba de mencionar Mariana y lo que mencionaba Julia y lo que estás mencionando tú también, es recordar que muchas empresas mineras, como parte de estas alianzas con los vecinos, promueven también que las comunidades creen empresas y a su vez los convierten en sus proveedores de servicios, que va alineado con lo que tú estás diciendo. O sea, lo que estoy haciendo es creando esta interacción, este círculo virtuoso que se presenta, en el cual no solamente yo, empresa minera, pues soy el que da la plata o hace algunas cosas. No, las comunidades mismas generan ingresos y empiezan a crecer también. Entonces, por ahí quería reforzar ese mensaje nada más, Jessica. Claro que sí, no, buenísimo. Y yo quiero pasar a profundizar un poco la presentación que hizo KPMG, y aquí le pido a Beatriz que nos ayude. Muy importante el aporte que KPMG se hace de levantar estas percepciones y esa opinión sobre los desafíos en materia regulatoria, ¿no? Que enfrenta nuestro país, sumado a la actual incertidumbre política. ¿Cuáles ven ustedes que son los principales desafíos en nuestra realidad, en nuestro país? Y cómo afectan una adecuada gestión de riesgos de las empresas, ¿no? Porque sin inversión, simplemente todo este círculo virtuoso que estamos hablando de minería y desarrollo, simplemente no se va a dar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principales riesgos y cómo lo incorporan las empresas en su gestión de riesgos, Beatriz? Sí, gracias, Jessica. Hay varias cosas. Lo que hemos levantado de los informes, y obviamente también aterrizando un poco en la realidad del Perú, es que hay un espacio importante de cambios regulatorios que vienen por los estándares internacionales, que están muy vinculados a lo que ya se viene hablando en el evento, que es toda la tendencia ESG, Environmental, Social and Governance, todos los estándares que ya tenemos que cumplir, y que la industria de la minería es una de las más relevantes en el caso del Perú, y que ya las viene incorporando, tal como los ejemplos que han mencionado Mariana y Julia lo han hecho notar. Hay un espacio importante de ajustes regulatorios en temas ambientales, que tiene que ver con el tema ESG. Hay un espacio importante en temas sociales, y en el ambiental, regresando un ratito, está también el impulso de los temas de cambio climático y todas las tendencias de transición energética que tenemos que cumplir justamente para coadyuvar a la reducción del cambio del clima. Y ejemplo de ello es algo que ha mencionado Mariana. Mariana ha mencionado el caso de usar casi 100% de energía renovable en el proyecto Quellaveco, que es justamente una experiencia que tiene que ver con esto de transición energética, de la que les acabo de mencionar, el uso de cambiar la matriz energética y la eficiencia con energía limpia en proyectos mineros. O sea, está alineado a la tendencia ESG. ¿Qué falta ahí? Falta regulación para que eso se pueda replicar. Faltan incentivos. Por ejemplo, se habla hoy en día una sinergia de la minería con el uso de hidrógeno, que también es obviamente un proceso adicional de renovables con electrólisis, en donde en la región tenemos experiencias que se están analizando en proyectos pilotos y faltan incentivos.
incentivos regulatorios que se tienen que introducir. Aparte de los que ha mencionado como riesgos Juan Carlos, el tema de todas las medidas anticorrupción, y además está el tema del impulso social. Iniciativas voluntarias como las que han mencionado Julia y Mariana son bien recibidas porque obviamente el tema de la licencia social siempre es importante y está como un riesgo latente, pero es mucho más probable que por las tendencias sostenibles empezamos a ver cambios, impulsos de más inversión que no solamente va a tener obviamente un reconocimiento en los estados financieros de las empresas, sino va a venir acompañado también de regulación. Por ejemplo, en Colombia se viene analizando un mapa de ruta vinculado a toda la planificación energética. Por ejemplo, en el caso de los contratos de inversión en Colombia, se incluyen cláusulas de que todo lo que se haga por responsabilidad social esté alineado a las ODS. O sea, en los mismos contratos de inversión ya lo señalan. Entonces, vamos a empezar a ver un cambio en ese sentido que creo que va a ser importante para la industria extractiva y que va a ayudar a cerrar, de cierta manera, va a ayudar a reducir la conflictividad. Pero igual, como tú señalabas, el Estado sigue siendo importante en ese aspecto. O sea, el Estado es importante en el tema de gestión de proyectos, sobre todo con recursos de canon, pero vamos a empezar a ver estas tendencias también que van a venir justamente de empresas como las que están representadas hoy día, impulsándolos, ¿no? Como cambios regulatorios. Así es, Beatriz. De acuerdo, luego vamos a volver con Mariana para ese tema regulatorio, qué es lo pendiente para seguir impulsando esa tendencia. Pero yo quiero volver al tema del desarrollo social y el relacionamiento con las comunidades. Julia nos ha contado su experiencia, sobre todo en el marco del círculo virtuoso del agua y cómo han contribuido a que la ciudad de Arequipa y la población de Arequipa pueda tener acceso a agua potable de manera tan importante. Pero ese es un proceso, ¿y cómo han manejado este proceso de relacionamiento? ¿Cómo ha evolucionado con las comunidades de influencia, la priorización de acciones? Y de su experiencia, de la experiencia que tienen ustedes en Arequipa, ¿cuáles son los principales retos para poder garantizar, sobre todo, la sostenibilidad social de los próximos proyectos mineros? ¿Qué tenemos por delante? Julia. Jessica, hace rato mencionaba yo que personalmente tuve que sufrir una transformación para poder relacionarme con la comunidad. Cerro Verde en el año 2002, cuando empezamos a trabajar con EGASA para construir Pillones y Mamputañe, no contaba con un relacionador público, no teníamos un área de relaciones comunitarias, éramos el gerente de recursos humanos, Jorge Benavente, y yo los que nos dirigíamos a la población y el primero para poder empezar este proceso de relacionamiento. Entonces, esa es la transformación que sufrimos primero, el hecho de poder entender que necesitábamos trabajar junto con nuestro entorno para poder desarrollarnos juntos y crecer juntos. De ahí nuestro eslogan, crecemos contigo Arequipa, porque si es que Arequipa no se desarrollaba, Cerro Verde no lo iba a hacer. Entonces, ya veníamos trabajando desde los años 80 con el Comité Multisectorial del Río Chili, que hoy es el Consejo de Cuenca, pero que sirvió de modelo para el Perú en general y se reconoce en la Ley de Recursos Hídricos, y es un potente mecanismo de relacionamiento donde tienes a todos los usuarios de agua, representados de una u otra manera, en la que se identificó y conversamos, participábamos siempre activamente y sabíamos cuál es el principal reto de Arequipa. Tenemos un crecimiento desmedido y mucha gente que viene de diferentes lugares se ha ido instalando irregularmente, digamos, invadiendo terrenos del Estado en diferentes cotas de alturas. Entonces, todos sabíamos que esta gente, nuevos pobladores de Arequipa, necesitaban agua. Todos estábamos compitiendo por el mismo recurso, porque si Cerro Verde quería ampliar sus operaciones, necesitaba agua. Si los agricultores querían cambiar de cultivos y ser más eficientes, también necesitaban agua. Y lo más importante es que SEDAPAR, para poder dotar a esta nueva población de Arequipa, que estaba ubicándose en cotas distintas de agua, necesitaba agua. Y el río Chili, como les dije, estaba ya la cuenca declarada exhausta. Entonces, el hecho de que EGASA tuviese este proyecto, EGASA es una empresa pública, por desarrollar y buscando actores distintos en este marco, invite a Cerro Verde a evaluar la posibilidad de cofinanciar esta represa. La primera que cofinanciamos fue Pillones. Realmente da inicio a este círculo virtuoso del agua, pero es producto de muchas conversaciones, reuniones diarias, semanales y otros con muchos actores de la cuenca. Entonces,
Esa es la reflexión primera. O sea, no fue Cerro Verde el que cree que esta era la solución para Arequipa. Cerro Verde venía haciendo estudios de agua distintos de disponibilidad hídrica para poder cumplir con el compromiso asumido durante la privatización de Cerro Verde, que era desarrollar esta concentradora grande que finalmente construimos en el año 2004. Entonces, esa es la lección. O sea, primero que nada hay que escuchar qué es lo que se necesita, lo que realmente se necesita y se quiere. Nos han pedido en el camino piscinas para poblaciones cercanas a nosotros, que financiamos piscinas para un asentamiento humano cuando el del costado no tenía agua potable todavía. Entonces, nosotros como catalizador del desarrollo y miembro activo de nuestra comunidad, hemos muchas veces tenido que sentarnos como si fuéramos el Estado y explicar a la población y decir, mira, nosotros vamos a trabajar juntos y veamos cuáles son los objetivos. En el comité multisectorial fijamos que necesitábamos más agua, de ahí vienen las represas. Necesitaba Sedapar agua potable para toda esta población adicional que estaba comprando el agua, quién sabe de dónde y si estaba o no estaba tratada, en camiones cisterna, en balde y otros, y de ahí sale, no es que Cerro Verde impone que necesitamos el agua potable, sino son las autoridades de Arequipa y los líderes sociales que lo reconocen. E igual, en el tema de la planta de tratamiento, las plantas, porque hemos financiado 2 plantas de tratamiento, es de dónde sale, es que el río Chili recibía el desagüe completo con la consecuencia en la salud de todos los arequipeños, enfermedades gastrointestinales, entre otros. Entonces, el escuchar primero, el entender, el aportar es importante, el no imponer, sino el acordar. Y para nosotros, no solamente por ser miembros de ICMM, ahora con sello marca cobre, se nos obliga a cumplir muchos temas que ha mencionado Mariana, derechos humanos, entre otros, pero sobre todo el hecho de poder relacionarte transparentemente e informar lo que vas haciendo es una pauta muy importante. Y para mí ha sido clave el hecho de tener las personas correctas en las instituciones adecuadas, tanto en EGASA como en Sedapar, cuando nosotros hemos alcanzado acuerdos importantes para que Cerro Verde haga desembolsos de más de 700 millones de dólares en beneficio de Arequipa. Entonces, nosotros aún no hemos usado obras por impuestos, pero creo que es un mecanismo que puede explorarse para poder hacer inversiones parecidas, pero el desembolso que hicimos nosotros se hizo en el marco de decisiones empresariales. Y volviendo, y para terminar, perdóname, sé que me he excedido, Jessica, en el tema de la rentabilidad social. Sabemos que para proyectos públicos se usa ya en SNIP, lo que era el SNIP antes, se usa la rentabilidad social. En el caso nuestro, para poder decidir un proyecto, no solamente vemos que sea factible económicamente para la empresa o los accionistas nuestros, sino que tenemos que tomar en cuenta a nuestros trabajadores, a nuestras comunidades del entorno, para que ese proyecto pueda ser factible. Y cuando hicimos nuestra expansión, la última, la del 2015, nuestro estudio de impacto ambiental fue un estudio de impacto ambiental y social, porque antes de declarar la viabilidad técnica, nosotros trabajamos el tema social y después ya avanzamos en paralelo. Entonces, eso es algo que quería compartir porque es importante para todos nosotros y debería aplicar también a todo el sector privado en general. Muy interesante, Julia, ¿no? Escuchar, ¿no? Escuchar y estar abiertos a transformarse, porque eso es algo que todos vamos aprendiendo en el camino, aplicado a las realidades de las diferentes poblaciones. Y me quedo con un punto también que mencionaste, ¿no? Ustedes tenían del otro lado a funcionarios públicos socios, ¿no? Y aquí, si el sector privado y el gobierno no son socios, no vamos a llegar a ningún lado. Y aquí es clave las capacidades de esos funcionarios públicos, ¿no? Que sean los mejor capacitados para poder, al final del día, trasladar esas capacidades y experiencia en favor del ciudadano, ¿no? Entonces, algo que se viene discutiendo actualmente es, nada, queremos tener a los mejores cuadros en los ministerios, en las diferentes organizaciones, gobiernos locales y regionales. Ahí tenemos un reto el próximo año con las elecciones regionales, pero elegir siempre a los mejores, porque eso se va a traducir en mejores oportunidades y mejores servicios para las personas. Mariana, yo quiero retomar un tema que mencionó Beatriz y lo mencionaste tú en tu presentación, sobre este liderazgo en innovación y sostenibilidad. ¿Y qué es lo que se requiere en el Perú, en el marco regulatorio, para justamente acelerar la implementación de nuevas tecnologías y procesos que permitan obtener resultados
más sostenibles ambientalmente? ¿Cuál es el rol regulatorio del Estado para promover estos esfuerzos? Si nos puedes comentar, por favor. Sí, claro, Jessica. Yo creo que en la línea de lo que comentaba también Beatriz, definitivamente para que se oriente más esos temas de innovación, requerimos también una regulación clara, ¿no? Pero creo que lo que mucho se requiere también es mayor inversión en investigación y que además eso sea promovido como una política del Estado, ¿no? Porque eso va a generar que se tengan mejores estándares y que además de alguna manera sea un incentivo para las empresas, no solo mineras, de cumplir con estos estándares para, por ejemplo, si uno reduce las emisiones que emite su industria, podría pagar menos impuestos o pueden acceder a determinado financiamiento, y el rol del Estado es muy importante para crear regulaciones y generar espacios de discusión además. Pero también es fundamental que se tengan políticas de Estado de largo plazo, ¿no? En consenso con actores políticos, con especialistas, academia, y eso podría llevarnos a tener unas bases más sólidas que realmente promuevan la innovación en nuestro país, ¿no? Perfecto. Beatriz, no sé si quieres, Juan Carlos, agregar algo en ese sentido, los desafíos regulatorios para promover el uso de energías más limpias. Sí, ahí creo que ahorita ya está acumulado en el Ministerio de Energía y Minas un fajo ahí de expedientes de proyectos que justamente impactan al sector, ¿no? Pensando en proyectos sociales en las zonas alejadas, hay, por ejemplo, un proyecto de generación distribuida que en principio estaba planteado para zonas urbanas, pero que sería un bonito proyecto de retomar justamente para desarrollar negocios, pequeña y mediana empresa alrededor de los proyectos mineros y reducir además la brecha de acceso a la energía que el Perú tiene en zonas rurales, que está alrededor de 1.300.000 personas en zonas remotas que no tienen acceso a energía, y que tiene mucho que ver con este concepto de sostenibilidad, ¿no? O sea, apoyar nuevamente, lo que decía es, hasta el día de hoy, y no solamente en el Perú, sino como una tendencia mundial, el tema de ESG ha tomado un carisma diferente para reducción de la brecha social, pero como acaba de señalar Mariana, se requiere regulación. Y en el tema de tecnología, que es la estrategia de las mineras, no lo ven como un riesgo ni amenaza, sino más bien es una estrategia para avanzar también en el desarrollo social, monitoreo remoto, por ejemplo. Ahí también, o sea, de hecho, en el caso de Perú, hay un incentivo que ya concluye, que es la posibilidad de deducir gasto por innovación tecnológica en procesos al interior de las empresas. No muchos los conocen, no muchos lo han utilizado, pero es un tema que se puede volver a evaluar. Ese es un incentivo para el tema tributario que permite deducir incluso a 150 o 175% de lo que se invierta. Ha existido ese mecanismo, está. No está muy promovido, pero pueden haber otros para atraer inversión que se tienen que analizar, y de eso hay experiencias ya en otros lados que se pueden customizar para el Perú. O sea, análisis de benchmark en esos temas hay, en la industria extractiva. Es un tema nada más que hay que, como tú decías, Jessica, ver cómo trabajamos en sinergia con el Estado para que se puedan implementar estos mecanismos. De acuerdo, muchísimas gracias a los comentarios. Juan Carlos, creo que tú querías intervenir. Sí, solo un temita Dale, para complementar lo que dice Beatriz. Recordar que precisamente los riesgos que vemos en la industria minera están alineados pues a los objetivos que tienen las compañías, ¿no? Y mencionar que el tema del relacionamiento con las comunidades, ¿no? Y las licencias sociales para operar están pues como un riesgo en cuarto lugar en el 2021, ¿no? Y en el recordar que también, y seguido nada más, está el riesgo ambiental. Entonces, digamos que las compañías mineras, como lo podemos ver en esta encuesta del 2021, a diferencia de años anteriores, esto empieza a ser prioridad, ¿no? Entonces, eso creo que es una evolución y un cambio, como bien mencionaba Julia, ¿no? Antes, eso ha implicado que todos cambiemos un poco el chip y empecemos a pensar diferente, ¿no? Eso es lo que quería complementar, Jessica. muchas gracias. Vamos a ir cerrando el evento de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes por sus interesantes aportes en esta discusión de cómo la minería
no solo es un motor de desarrollo económico, social, sino precisamente es el socio del Estado para generar mejores oportunidades y mejor calidad para las personas, que es al final del día lo más importante, ¿no? Entonces, la verdad, muchos temas que nos llevamos y grandes los retos y la tarea pendiente para seguir trabajando juntos con el gobierno. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos nuestros participantes también y nada, desearles que tengan una buena semana. Gracias Anglo American, gracias KPMG, gracias Sociedad Minera Cerro Verde por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias a todos. Gracias a ustedes, chao, cuídense. Hasta luego.